Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Verónica Herrera y vamos a compartir una linda clase de historia específicamente. Bueno, sería parte del trabajo de estudios sociales, pero vamos a compartir el día de hoy, a conocer, a transportarnos, a viajar por el tiempo, transportarnos y conocer un poco más de la cultura Valdivia. Nosotros vamos a enfocarnos como si estuviéramos viajando en el tiempo, porque eso es lo importante, eso es lo más lindo de la historia, conocer, entender que podemos viajar en el tiempo. Por eso yo quiero iniciar mi trabajo, quiero iniciar esta clase dando lectura a una frase interesante de un científico. Esta vez es un matemático, pero que nos permite entender que lo más importante dentro de la educación no solo es ir conociéndonos, sino ir preguntando. Este científico es Albert Einstein, nos dice que lo más importante es hacer preguntas. Eso es lo más importante. Creo que en la vida lo más importante es hacer preguntas. Inicio con estas frases, mi clase siempre, para poder tener el tiempo de conectarnos, para también poder tener el tiempo de poder darnos la oportunidad de que todos y todas estemos dentro de nuestra clase. Bueno, como les decía, no se olviden que Albert Einstein nos dice lo más importante es la pregunta, o preguntar es lo más importante. Albert Einstein es un reconocido científico que nos permitió conocer no solo cosas de matemáticas, de aritmética, de ciencia, sino que además nos da frases tan importantes. ¿Y por qué con esta frase? Como les decía, para recordar que las preguntas, no hay preguntas ni pequeñas ni grandes, ni buenas ni malas, ni importantes, ni más importantes, ni menos importantes. Simplemente el preguntar forma parte del diálogo de saberes dentro de las clases. Listo, muy bien. Ahora sí, vamos a retroceder en el tiempo y vamos a comenzar y vamos a imaginarnos que vamos a viajar en el tiempo. Y vamos a viajar en el tiempo en la historia de nuestro país, en la historia de vamos a ir y conocer la historia de nuestros antepasados, de nuestros ancestros. Y eso es importante. El tema del día de hoy entonces es la cultura Valdivia. Y para iniciar, además de la frase, voy a colocar un video de 1 minutito. Con este video, luego del video, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a contestar preguntas rápidas. Como el juego de Simón dice, sino que ustedes no van a traer algo, Simón dice traer un arete, no van a traer un arete, sino Simón dice contesta la siguiente pregunta y rapidísimo, yo voy anotando quién va respondiendo rapidísimo y pues con esos puntitos siempre tendremos posibilidades. Muy bien, entonces muy atentos, quiero los ojos bien abiertos, que dura 1 minutito el video, las orejitas bien alertas también, ya sé que somos jóvenes, que somos grandes, pero esto es muy importante para poder trabajar también lo que viene en el texto. Entonces voy a compartirles la pantalla. Permítanme un segundo, voy a compartirles la pantalla con el video a continuación y de este video no se me vaya a olvidar que vamos a tener preguntas súper rápidas. Listo, vamos entonces. Ojos, nariz, orejas, todo para estar atentos a nuestra video. En el video de hoy se contará un poco de la historia de una de las culturas formativas más importantes del Ecuador, la cultura Valdivia. La cultura Valdivia fue descubierta por el arqueólogo ecuatoriano Emilio Stradicasa en 1956. Él estimó que esta civilización se había desarrollado hace más de 4.000 años. Se ubicó por las costas del actual Guayas y Manabí entre los años 3800 a.C. hasta el 1500 a.C. aproximadamente. Dentro del arte, lo más representativo era la cerámica y las figuras de arcilla se caracterizaban por el uso de gran variedad de técnicas decorativas como incisiones y estampado. Las figuras de piedra talladas conocidas como Venus son pequeñas estatuillas de 3 y 5 pulgadas de altura, con caras diminutas y peinados. Varias de estas Venus de Valdivia son hermafroditas, representando características masculinas y femeninas. En la religión, Valdivia adoraba deidades de la naturaleza y celebraban ceremonias para pedir por la fertilidad de las mujeres y los cultivos. La figura principal de su religiosidad eran los chamanes. En
cuanto a la comunidad, Valdivia se organizó a lo largo de líneas tribales. La vida estaba regulada a través de relaciones de reciprocidad y parentesco para garantizar la supervivencia del grupo. La disposición sería unas 50 viviendas de forma ovalada, con grupos familiares de 30 personas aproximadamente. Se cree que las viviendas se construyeron a partir de material vegetal. Muy bien, súper interesante, muy bien, muy interesante. Entonces ahora sí, un esferito, un papelito que tengo yo aquí y súper pilas. Entonces son dos preguntas, de 2 a 3 preguntas súper importantes. Quien me conteste primero, pues le pongo una liñita. Muy bien, la primera pregunta es, la cultura Valdivia, ¿cuáles fueron o qué fue lo más destacado de la cerámica en la cultura Valdivia? Muy bien, correcto. Lo más destacado fueron las figuras llamadas las Venus de Valdivia. Eso no se pueden olvidar. Las Venus de Valdivia, que fueron esas estatuillas que en el video se ve, ¿no es cierto? Que no necesariamente eran hermafroditas. ¿Hermafroditas qué significa? Que pues no se podían distinguir, que tenían algo de hombre y algo de mujer. Pero yo creo que tenían que ver más bien, como lo vamos a ver luego, con este trabajo de la fertilidad, ¿no? Y de conocer esta igualdad. Muy bien, segunda pregunta. La segunda pregunta igual muy, muy cortita. ¿A quiénes generalmente o a quiénes adoraba las personas que formaban parte de la cultura Valdivia? ¿A quiénes adoraban? ¿Quiénes eran sus dioses? Muy bien. Ellos adoraban a lo que tenían alrededor, a la naturaleza, ¿no es cierto? Ahí podríamos haber visto en el video de pronto una montaña, como casi todas nuestras culturas antiguas, con muchos de nuestros ancestros, todos nuestros ancestros tenían dioses que eran representados o que los representaban a través del sol, el Inti, a través de las montañas. Por ejemplo, en Imbabura tenemos una de las grandes deidades que es esta gran montaña, el Imbabura, ¿no es cierto? Que es un gran volcán inmenso. Entonces, estas representaciones, estas eran los dioses también, y en la cultura Valdivia también formaban parte de la religión. Y por último, la última pregunta, vamos a ver, en la comunidad, en la comunidad dentro de la cultura Valdivia, ¿existía la reciprocidad y la unión de parentescos o no? Correcto. La comunidad o la cultura Valdivia se caracterizaba por tener una comunidad basada en la reciprocidad. Es decir, yo doy y tú también me das, ¿no es cierto? Yo trabajo, todos trabajamos por igual. Existía la cultura Valdivia siempre una reciprocidad. Son 3 cosas muy importantes. Una de las grandes cosas y por las que se destaca la cultura Valdivia, antes de conocer un poco más, es por esta construcción de las Venus de Valdivia, este proceso de cerámica de la cultura Valdivia. Cultura Valdivia, además de ser una cultura basada en agricultura, era muy importante, es muy importante entender que la cultura Valdivia tenía como una de sus fuentes, como sus características, el desarrollo de la agricultura. También desarrollaron la cerámica y desarrollaron estas figuras por las que se caracteriza la cultura Valdivia, las figuras, las Venus de Valdivia. Tenían unos peinados grandes. Bueno, en algún momento cuando nos vayamos al museo, pues podemos ver y conocer un poco más. Aunque hay hay museos virtuales donde podemos también conocer y ver un poquito más a fondo las Venus de Valdivia. Y otra parte importante, o tercera parte importante, la comunidad. La cultura Valdivia se caracterizaba por tener una comunidad basada en la reciprocidad, es decir, en este proceso de hermandad, donde existía el trueque, es decir, el compartir de alimentos y la igualdad en el proceso de la economía. Es decir, si alguien trabajaba tenía que trabajar de esta forma, también había una reciprocidad en ese sentido. Muy bien, a partir de entonces de esto, vamos a compartir la pantalla y vamos a trabajar con nuestro texto. Es importante trabajar con nuestro texto porque el texto nos permite reconocer, nos permite entender todo lo que estamos
conociendo. Vamos a sacar nuestro texto, si lo tienen por allí, y van a seguirme con su texto también. Muy bien, quienes no tengan el texto, entonces muy atentos y vamos a trabajar. Entonces yo siempre inicio presentando el texto, que es muy importante. No se olviden que siempre que nosotros hacemos un trabajo, debemos poner el autor, el nombre del texto, asimismo, es decir, la bibliografía. Nosotros siempre debemos presentar de dónde trabajamos, de dónde sacamos nuestro conocimiento para compartirlo también y para analizarlo. Mire, ustedes estamos aquí, entonces estamos con nuestro texto, el texto de estudios sociales de séptimos años. Muy bien, vamos a ver por aquí y vamos entonces a bajar un poquito. Estudios sociales. Eso es bachillerato, muy bien. Había dado una clasecita anterior a séptimos, entonces estaba un poquito confundida. Muy bien, y vamos entonces a trabajar por aquí. Muy bien, vamos a ver. Eso es, estamos aquí, vamos a bajar un poquito. Muy bien, aquí estamos. Entonces aquí vamos a comenzar este recorrido, este viaje, ya con nuestro video ya pudimos iniciar el viaje, este viaje interesante, importante, hacia conocer un poco más y a profundidad estos elementos de la cultura valdivia. Muy bien, como nosotros ya estamos un poquito más grandes, nosotros vamos a entender este texto de una forma muy analítica. Me van a seguir también con la mirada y no se olvide de Albert Einstein, que nos dice que obviamente las preguntas son fundamentales. Es lo más importante que uno puede hacer. No hay preguntas cortas, ni chiquitas, ni grandes, ni poco importantes. Todas las preguntas son bienvenidas. Iniciamos entonces. Valdivia, la primera cultura. Ya nos estamos dando una idea de que Valdivia fue una de las primeras culturas que se asentaron en lo que hoy conocemos como el Ecuador. No se olvide que en ese momento no existía el Ecuador, ni la República del Ecuador, ni nada por el estilo. La cultura Valdivia fue una de las primeras culturas que se asentó, ¿no es cierto? En el Ecuador existen vestigios de grupos humanos que se habrían asentado permanentemente en la península de Santa Elena. Para esto también yo quiero un poquito contextualizar, ¿sí? Y vamos a ver la provincia de Santa Elena, ustedes la conocen, pero para contextualizar un poquito vamos a ver el mapa, que no nos perdamos, ustedes lo conocen mejor que yo, entonces aquí estamos, ¿sí? Santa Elena. Algunas de las juntas parroquiales tenemos aquí, miren, este es muy interesante, no tenemos nombres, pero si ustedes ven, aquí está Santa Elena, ¿no es cierto? Aquí está el Guayas, por acá arribita está Manabí, entonces toda esta parte es donde se ubicó la cultura valdivia. No se olviden que nosotros somos parte, que somos parte de ellos, han sido y serán nuestros ancestros, entonces es importante. Vamos a ver por acá, entonces continuamos con el texto. Eso es, muy bien, ya que nos ubicamos, muy bien, es importante siempre ubicarse, continuamos. Los hallazgos arqueológicos encontrados en esta región demuestran que fue un destacado centro de domesticación de plantas. ¿Qué significa la domesticación de plantas? No se vaya a olvidar que la domesticación de plantas significa el proceso de agricultura. Es decir, la cultura valdivia fue la región donde más se desarrolló la agricultura. No es que solo sembraban y cosechaban, que es la base de la agricultura, sino que después de cosechar se volvía a sembrar con el resto de estos frutos. Esto significa domesticar a las plantas. Las plantas ya no crecían por allí como un animalito que no es domesticado, ¿no es cierto? Que crece que se va donde él quiera, ¿no es cierto? O que no tiene, o que por sí solo está en algún lugar. La cultura valdivia lo que hizo en un primer momento y que fue de gran importancia para el proceso de desarrollo, el proceso de formación de lo que hoy conocemos como el Ecuador, fue este aporte de la cultura valdivia, el desarrollo de la agricultura y la domesticación de las plantas. Ya en un huerto se tenía, por ejemplo, culantro, en otro huerto perejil, en el mismo huerto, en otro ladito, el perejil. Entonces comenzaron a domesticar y a hacer este proceso de siembra de una forma inteligente.
La llamada cultura Valdivia, que acababa gran parte de la península, es la más conocida de aquella época. Estábamos hablando, no se olvide, de 3.500, 4.000 años antes de Cristo y tuvo un proceso de duración hasta el 1500 antes de Cristo, más o menos, ¿no? Pero eso lo veremos más atrás. Uno de sus asentamientos fue descubierto por investigadores y ahora es del sitio arqueológico llamado del Real Alto. Muchos de ustedes conocerán. Es muy importante e interesante también descubrir estos sitios arqueológicos y conocerlos de cerca. Real Alto, que está ubicado en el Valle del Chanduy, en la provincia de Santa Elena. Al frente de este sitio está el océano que les proveía de alimentos y al pie la playa del Chanduy y Las Vegas, la playa del Chanduy y Las Vegas, planas y fértiles del valle. Muchos han creído que la cultura Valdivia se desarrolló o era básicamente una cultura pesquera, pero ahora vamos a conocer que sí, una de los principales elementos con los que se desarrolló, se destacó por su desarrollo de la cultura Valdivia fue que ellos vivían mucho de la pesca, pero realmente, como vamos a ver, la agricultura fue la fuente principal o la fortaleza principal de la cultura Valdivia. Estudios climatológicos señalan que hace millones de años el clima era más apropiado para la agricultura de lo que es actualmente. Entonces, no se olviden que el clima es fundamental para el desarrollo de una cultura. Si nosotros vivimos en Quito, pues obviamente no vamos a comer, no vamos a alimentarnos, no vamos a vivir, no vamos a vestirnos de igual forma que si viviéramos en Esmeraldas, ¿no es cierto? El clima influye muchísimo en los habitantes. Entonces, eso pasó con la cultura Valdivia. Obviamente, en esa época, el clima provocaba más que la gente de las comunidades de la cultura Valdivia viva de la agricultura. Muy bien, en este contexto, la cultura Valdivia no dependió tanto de la pesca marina. Se encuentran restos alejados del mar que demuestran que era un pueblo de agricultores y su principal fuente de proteína era la caza. Dado el tamaño de la población encontrada, puede deducirse que subsistían básicamente de la agricultura. Como les cuento, como les digo, en esa época especialmente, en este poblado, dentro de este proceso de desarrollo de la cultura Valdivia, lo que más, o la característica más importante de esta gran cultura fue el desarrollo de la agricultura. Los restos encontrados demuestran que los pobladores explotaron un muy variado hábitat, venados y mamíferos menores, reptiles, moluscos y pescado que les permitió vivir por periodos largos en un sitio y luego asentarse permanentemente. No se olviden que antes de la cultura Valdivia, en el proceso histórico y gracias a la línea del tiempo que nosotros hemos visto en clases anteriores, lo primero que se ha trabajado y se trabajará es la línea del tiempo. Nosotros vemos que antes de asentarnos, y de hecho, a través de una de las primeras culturas que se asentó por estas características, que fue la cultura Valdivia, entonces éramos nómadas. Es decir, íbamos de un lado al otro, cazando, recolectando, viviendo de un lado al otro, caminábamos. Pero, ¿qué pasó con la cultura Valdivia? Quienes formaban parte de la cultura Valdivia, lo que hicieron es darse cuenta que de acuerdo a este hábitat tan bueno, ¿qué les puedo decir? Tan fértil, ellos se asentaron y se volvieron sedentarios y por tanto desarrollaron la agricultura. Eso es importantísimo. Uno va ligado al otro. ¿Sí? La cultura Valdivia desarrolló la agricultura. ¿Por qué? Se volvió sedentaria. ¿Y por qué? Todo eso. Porque el hábitat le favoreció. Conocieron la agricultura. Conocer la agricultura permitía y permite hasta ahora ser sedentarios, que seamos sedentarios. Entonces, ¿qué descubrió la cultura Valdivia? La agricultura, ¿no es cierto? Y se volvieron sedentarios. Se cree que los hombres de Valdivia son descendientes bueno, mucho se dice que son descendientes de personas que vinieron desde el mar, pero tenemos que valorar eso. ¿Cuál es el yacimiento arqueológico más importante para el estudio de la cultura Valdivia? Pues Real Alto, ¿no es cierto? Que es todo este proceso, no proceso, sino todo este
¿Qué les puedo decir? Todos estos espacios de tierra donde se puede analizar cómo vivieron y cómo se desarrolló la cultura valdivia. ¿Qué más en el glosario? Fértil, que produce mucho, hábitat, espacio que reúne las condiciones necesarias para que una especie pueda vivir y reproducirse. Miren ustedes. El sitio arqueológico del Real Alto, cerca del actual pueblo de Chanduy, fue poblado entre el 4500 al 2000 a.C., ¿sí? No se olvide con la línea del tiempo que habíamos visto en la clase anterior, usted ya puede mirar. Miren, la cultura valdivia perteneció al proceso formativo. Entonces, sí, está ubicada entre el 4500 y 2000 antes de Cristo. Y se dedica especialmente al cultivo intensivo del maíz. Es importante que desde México hasta nuestros pueblos acá, nosotros somos hijos del maíz de alguna forma, ¿no es cierto? Cultivamos maíz y comemos todos sus derivados. Eso dice la abundancia de manos de moler con sus correspondientes metales que surgen de la necesidad de moler granos en buen tamaño. De hecho, tal vez nos vimos en los dibujos, en el video anterior, pero generalmente se ha encontrado que una de las características, una de las cosas que más produjeron dentro de la cerámica en la cultura valdivia fueron los morteros, es decir, las piedras de moler, como decía la abuelita, ¿cierto? Piedras de moler, allí molían el maíz. Luego se fue desarrollando. Yo me recuerdo que en la casa también teníamos las piedras de moler, la máquina de moler maíz. Sí, entonces de esto se ha vivido y obviamente nuestros ancestros vivieron de moler también el maíz. El poblado de Valdivia, cerca del 1500 a.C., tenía más o menos 1000 habitantes. Ocupaba un área de 12 hectáreas, es bastante grande, y tenía 120 casas de forma elíptica. Muy bien, yo sé que ustedes saben, que ustedes recuerdan, ¿qué es esto de forma elíptica? Pero quiero contextualizarles un poco. ¿Por qué siempre les contextualizo? Porque no podemos nosotros ir o volver al pasado y recorrer la historia sin tener también ciertos elementos en nuestra mente. Miren, forma elíptica, ¿sí? Medio circular. Arcos. Específicamente, sus construcciones eran arqueadas, es decir, de forma elíptica. Sí, eran arqueadas. Estas son construcciones de forma elíptica. Entonces, asimismo, eran las construcciones de la cultura valdivia. Esto es importante, como les cuento, para contextualizar. Muy bien. Dice, tenían 120 casas de forma elíptica, como arcos, que rodeaban una plaza que se usaba para celebraciones y asambleas. En el centro de la plaza existía un montículo donde se enterraban a las personas importantes. En el osario, es decir, en el cementerio de alguna forma, si miramos al glosario, no se olvide que usted siempre, si no entiende, tal vez incluso otra de las palabras que no están subrayadas aquí y que no están puestas en el glosario, usted no entiende, usted coloca esta palabra y luego buscamos en el diccionario. Osario, lugar destinado para reunir los huesos que se sacan de las sepulturas. Entonces, miren ustedes, en el osario, es decir, en el lugar donde reunían los huesos, se ocupaba un lugar especial, el cadáver de una mujer rodeada de figurillas. Morteros, es decir, como las piedras de moler, y al pie del sepulcro los restos de 8 varones, quizá en representación de la fuerza de los antepasados. La fertilidad y el dominio de la mujer en la comunidad, según los estudios de la historiadora alemana Christian Borchardt de Moreno y el antropólogo ecuatoriano Segundo Moreno Llanes, recogidos en el Manual de Historia del Ecuador de Enrique Ayala Mora. Es interesante recordar, entonces, que cuando, por ejemplo, se moría una mujer, se le recogía en el osario, se le ponía estatuillas, se le ponía morteros, las estatuillas simbolizando también esta forma, este proceso de cerámica y también lo importante que era el hombre y la mujer dentro de la cultura valdivia, y también se le enterraba frente, le cuidaban también, o cuidaban la fertilidad 8 varones. Interesante conocer esta parte tan importante de la cultura valdivia.
La cultura Valdivia se extendió por varios microambientes de la península, es decir, no solo estaban específicamente en la costa, ¿no es cierto? O se ubicaron solo en la costa, sino que se desplegaron hacia más adentro también. Pero se destaca en esta época por su desarrollo agrícola. Se ha identificado un maíz propio del Ecuador que tiene una mazorca con 8 hileras. Aunque no se detectan sus antepasados genéticos, en Valdivia fue plenamente desarrollado. Esto es importante, hay que destacar, ¿no es cierto? Como les decía, desde México hasta acá, nosotros somos una cultura del maíz, pero específicamente hay un cierto maíz con 8 hileras. Es un maíz muy destacado en esta parte, ¿no es cierto? Y que en esta parte del Ecuador, y que la cultura Valdivia ¿qué les puedo decir? Lo desarrolló. Aunque no se dice que tiene una mazorca con 8 hileras, aunque no se conocen sus antepasados genéticos, en Valdivia fue plenamente desarrollado. Se han encontrado vestigios de muchos otros productos agrícolas como el frijol, el ají, el maní, el zapallo, papa china y achira. En Real Alto se descubrieron pozos subterráneos de almacenamiento que indican que hubo sobrantes de producción reservados para épocas en las que no se podía cosechar. No se olviden que hay épocas en las que siempre, y especialmente en esa época, estamos hablando de 3.500, 4.000 años antes de Cristo, una época que, no sé, por muchas condiciones, tal vez sequía o tal vez más bien inundaciones, no se podía cosechar. Pero la importancia de esto, la cultura Valdivia hizo una especie de lugares de almacenamiento de la comida. Excedentes agrícolas y comercio. La actividad agrícola se desarrolló hasta generar un excedente, es decir, hasta tener más productos. Permítanme un segundito, vamos a ver por acá. Sí, muy bien, eso es, sí estamos muy bien, yendo por acá. Muy bien, la actividad agrícola se desarrolló hasta generar un excedente, es decir, que haya siempre, como nosotros decimos, que podamos ahorrar de alguna forma. Es decir, hasta tener más productos de los que se necesitan para abastecer a una población. Este sorprendente de producción, este sobrante de producción, especialmente de alimentos que podían ser almacenados durante mucho tiempo sin dañarse, se guardaba. Yo pienso que entre estos podría ser incluso el maíz mismo, ¿no? De esta manera se aseguraba el abastecimiento de la comida necesaria para cuando las cosechas no fueran buenas. El excedente también era intercambiado con otros pueblos. No se olviden que la cultura Valdivia se comenzó a desarrollar, pero a la par también otros pueblos, y que había el trueque. Si nosotros tenemos bastante maíz, podemos intercambiar con papa, que en ese momento no se nos dio. Entonces el trueque es el intercambio, ¿no es cierto?, de productos. Así comenzó el comercio. Esta actividad se desarrolló en cruces de caminos y pequeñas aldeas que de a poco se convirtieron en poblados más grandes y luego en señoríos étnicos. No se olviden que los señoríos étnicos son una comunidad, ¿qué les puedo decir? Unas pequeñas aldeas. Estas aldeas fueron creciendo y se volvieron señoríos étnicos, como ahora yo podría decir una provincia. Un poco menos, obviamente, en esa época, pero más o menos en la magnitud o el desarrollo de las relaciones gubernamentales de alguna forma. En ellos se construían almacenes y graneros para guardar los productos. Los conglomerados urbanos se diferenciarán del lugar donde se cosechaba. Ahí existían muchos conglomerados humanos y cada conglomerado humano, es decir, cada población, cada aldea, se caracterizaba de acuerdo a lo que cosechaba. Así se dieron los primeros pasos de lo que después se llamaría el urbanismo. Así es. Entonces, esto es importante para ser explicado. Una de las características fundamentales de la cultura Valdivia es que se fue desarrollando, ¿no es cierto? Y las comunidades y las otras culturas alrededor también, ¿no es cierto? Cada una de estas culturas fue desarrollando y formaron y comenzaron a desarrollar su parte urbana. Y las características de esta parte urbana tenían que ver mucho con lo que cultivaban, con lo que sembraban, ¿sí? Si se puede decir, cada casita tenía su siembra. Esto fue desarrollándose de una forma urbana. Si una casita tenía su cosechita, su parcelita al lado, pues debía haber alrededor agua, por ejemplo,
no podía estar muy alejada de otras. Entonces, esto fue desarrollando. Si la cultura Valdivia es una de las primeras en desarrollar estos procesos urbanos. En un comienzo se realizaba el trueque mediante el intercambio de productos entre zonas geográficas diferentes que poseían variedad de posibilidades climáticas y de producción. Jóvenes, entendamos, ¿no es cierto? De la sierra bajan productos, qué sé yo, la papa, acelga, incluso zanahoria, rábanos, productos específicamente de la sierra. Pero como les digo, la papa es uno de los característicos y baja mucho a la costa. Y de la costa sube o nos viene no solo el pescado, obviamente, sino productos como el verde, la yuca, ¿sí? Que son productos que se dan en la costa. Este intercambio de productos se desarrolló también en estos primeros poblados, también con nuestros ancestros, indudablemente. El intercambio se lo realizaba con las conchas de espóndilos y las semillas de cacao. Esto es importante y volvamos a leer este párrafo, por favor. Vamos a leer este párrafo, por favor, y vamos a señalarlo, ¿sí? Vamos a señalarlo, no lo puedo señalar aquí, bueno. En el comienzo se realizaba, vamos a señalarlo así porque este es muy importante, en un comienzo se realizaba el trueque mediante el intercambio de productos entre zonas geográficas diferentes que poseían variedad de posibilidad de climas y de producción, y esto pasa en el Ecuador entero. Y el intercambio se lo realizaba con conchas de espóndilos y semillas de cacao. Es decir, que la concha espóndilos, y eso lo sabemos desde quinto de básica, sexto, séptimo de básica, que la moneda de alguna forma en esta época, especialmente en lo que hoy conocemos como el Ecuador, era la concha espóndilos, muy, muy valiosa. Y también las semillas de cacao. Un nuevo uso de la tierra, la cerámica. Casi al mismo tiempo en el que su vida se hace sedentaria, la humanidad crea la cerámica gracias a la agricultura y la ganadería. Es decir, la agricultura provocó la posibilidad de trabajar con la tierra y la ganadería también a ayudar a que la tierra no solo podemos trabajar cerámica con la tierra, sino que la ganadería produce elementos, incluso hasta el popó del mismo, el popó de la misma vaca que se junta con la tierra y se puede producir la cerámica. Este conocimiento también revolucionó la vida de las personas, pues podían tener recipientes en donde guardar el agua, donde podían vivir en sitios no tan cercanos a los ríos, al vaivén de las crecientes. Es decir, que ya podían conservar el agua para poder ir y viajar y introducirse más. Viajar, moverse y construir aldeas, ciudades, no necesariamente están cerca a ríos, a mares o lagos. Anteriormente utilizaban cestos o los cuencas que dejaban las cáscaras de los vegetales como recipientes. Sin embargo, estos no eran útiles para permanecer líquidos, pues eran porosos o se descomponían por ser material orgánico. Parece que inicialmente impermeabilizaban las canastas con arcilla secada al sol y por experiencias posiblemente imprevistas, observaban que la arcilla se podía cocer al fuego. Imagínense que este fue un proceso, este proceso de conservar el agua, este proceso de la arcilla, este proceso no duró 1, 2, 3, 4, 5 años, jóvenes, duró mucho, perdón, duró muchísimo tiempo. Forraban con arcilla cestos y zapallos para luego encontrar diferentes técnicas de modelaje. Posteriormente construyeron hogueras preparadas especialmente para cocer cerámica. Colocaban al fuego y podían aumentar su temperatura oxigenándola por medio de aventadores. La libre entrada de aire permitía que se cocieran completamente el barro. Usaban también un método controlado, tapaban con vegetales frescos los hornos y en las vasijas se plasmaba el color negro. ¿Sí? Esto es importante. ¿De dónde sacaban el color, por ejemplo? Sí, lo vamos a ver más tarde, pero les voy a adelantar un poquito. Había muchísimos vegetales de donde se sacaba el color, ¿sí? Entonces los vegetales mismos daban el color para que estas piezas que se desarrollaban tengan colorido. Después se descubrió el bruñido o alisado, es decir, comenzaron a alisar. Como ahora nosotros alisamos si hacemos o si pintamos la casa, por ejemplo, tenemos que pintar, la mamita nos dice, bueno, estás de vacaciones, hijo, tienes ya
15, 16 años, pues ayúdame a pintar esta pared. Lo primero que hacer es alisarla con, pues la alisamos, la pasamos, y para que la pared quede pues lisita y pueda pasar bien la pintura. Eso se descubrió. Que se realizaba con una piedra sobre la arcilla seca antes de coserla. Este proceso resolvió el problema de la porosidad. Ya no existían poros donde se acumulaba, donde se iba el agua. Luego aplicaron diferentes formas de decoración a su cerámica, incrustaron piedras preciosas, le hicieron incisiones ornamentales, como con piedras también, pedazos de madera o huesos. La pintaron con diferentes pigmentos extraídos de vegetales o minerales. Miren ustedes. Ahora quiero que vean una cosita por aquí, permítame. Aquí está. Ajá. Miren ustedes, aquí tenemos pigmentos. Los pigmentos. Por ejemplo, en esa época y hasta ahora, el color rojo contiene licopeno y antocianinos, protege de las quemaduras por luz ultravioleta, mejora la memoria de problemas cardiovasculares, del tracto urinario, cáncer se encuentra en las manzanas, la toronja, las cerezas, las uvas. Entonces, por ejemplo, muchas de estos vegetales o de estas frutas se saca pigmentos. Miren cómo acá. Eso es. Si ustedes ven, miren ustedes, muchos de los pigmentos que se utilizaban en esta época, ¿sí? Eran o tenían que ver con, los sacaban de los vegetales, de los minerales. Muy bien, si ustedes ven, se fijan en la figura. El invento de la cerámica cambió algunas costumbres. Por ejemplo, con vasijas de barro se pudo almacenar agua y bebidas en gran cantidad, como decíamos. Además, se pudo guardar alimentos y conservarlos por largo tiempo. También se logró cocer los alimentos, que eso es algo muy importante. Recuerden que cuando éramos nómadas, incluso sedentarios, no cocinábamos los alimentos, ¿sí? De alguna forma la cerámica provocó que podamos cocinar los alimentos, y eso provocó un cambio muy, muy amplio, muy grande en el hábitat del ser humano, en lo que conocemos como el Ecuador. Muy bien. El número de personas aumentó con la mejora en cantidad y calidad de la alimentación. No se olvide que mientras mejor estamos alimentados, mientras más calientes estamos, pues tenemos más posibilidades de vivir mejor. Entonces, la idea es que tengamos mejor alimentación para vivir mejor. Eso pasó, ¿no es cierto? Cuando se desarrolló la cerámica, se alimentó mejor a las personas, ya se vivía más y había también más nacimientos. Se iniciaron muchos progresos materiales y las aldeas tenían cada vez más gente. Las personas que trabajaban de la alfarería también creaban piezas artísticas. Por ejemplo, se hacían figuras de mujeres que representaban la fertilidad de la tierra. Una de las características importantes de nuestras culturas, de nuestros ancestros, es la fertilidad. Pero la fertilidad no solo en el momento de tener hijos, sino la fertilidad de la madre, de la tierra como tal, ¿no es cierto? Cuando uno cosecha, de alguna forma es un hijo que tiene, ¿no es cierto? Cuando uno siembra con la idea de cosechar. Esto es como la idea de dar a luz, de la fertilidad. Cuando una tierra es infértil, pues no se da nada, no se puede cosechar nada porque no se puede sembrar. Esta idea, muchas de nuestras culturas, muchas de las culturas ancestrales han tenido en su mente. ¿Pero por qué? Se volvieron sedentarias y eso provocaba que la forma de alimentarse era a través de la siembra y la cosecha. Es decir, la fertilidad. A las figuras que recreaban la forma humana las conocemos como antropomorfas, ¿sí? Miren ustedes. Palabra que viene de las raíces griegas antropos, ser humano, y morfos, forma de ser humano. El trabajo con cerámica se convirtió ulteriormente en una actividad artística. Muchas de las culturas desarrollaron la alfarería y lograron producir obras de gran belleza. Eso podemos ver. Luego podemos visitar los museos virtuales y podemos ver la belleza de obras que tenemos legadas de nuestros ancestros. Los pobladores del actual Ecuador en la fase formativa fueron especialmente hábiles en la elaboración de cerámica. De los restos arqueológicos encontrados reconocemos las siguientes culturas que se basaban en la cerámica.
obviamente tenemos nuestra primera cultura, la cultura Valdivia, con las Venus de Valdivia, que es como lo más representante, ¿no? Es la más antigua del continente, localizada entre los ríos, la isla Puna, las costas del Guaya y Manabí, incluso los cercanos, ¿no es cierto? Y en la cuenca del río Guayas. Se hablaron ollas, vasijas, cuencos, todos muy fundamentales para cocinar, como hemos dicho, y esto mejoró el desarrollo de la civilización a almacenar agua y líquidos o productos y beber. Su objetivo emblemático fue las figurillas de Valdivia. Eran reconocidas con incisiones, punteados, raspados, etc., y hechas de barro húmedo. La pintura se aplicaba después de la cocción con un polvo rojo procedente de frotar pedazos de óxido de tierra. Vamos a ver un poquito más. Miren ustedes se pueden dar cuenta. Aquí tenemos los morteros que decíamos allí también, donde se puede ahora moler muchos de los granos, ¿no es cierto? Especialmente el maíz. Miren ustedes. Ajá. Figuras antropomorfas, ¿no es cierto? Es decir, el ser humano representado en su forma. Los morteros, miren, aquí están las Venus de Valdivia. Entonces, esto es muy interesante, ¿sí? Para poder ir mirando cómo se desarrolló la cultura Valdivia. Sí, son piezas que son únicas y como podemos ver, la representación de las figuras. Es muy importante la representación de la mujer, pero también estas figuras que son, que tienen algo de mujer y algo de hombre, ¿no? Muy bien. La cultura machalilla, heredera de la cultura Valdivia, se caracterizó por las botellas de gas y las figuras antropomorfas. Se decoraban con género rojo y los ojos de figurillas eran de forma de grano de café. La superficie de las vasijas y figuras fueron más pulidas que las de Valdivia. Bueno, esto siempre pasa, ¿no es cierto? Muchas veces los alumnos superan al maestro y eso es lo importante. Chorrera, localizada en la provincia de Los Ríos, se caracteriza por la representación humana en figuras compuestas de dos mitades, realizadas en un molde. Las cabezas grandes tienen un decorado como cascos y los ojos prominentes. Miren ustedes, wow. Por acá está, muy bien. La cultura Cotocollao, localizada en las faldas del volcán Pichincha, al norte de Quito, utilizaba una pasta homogénea con granos de piedra pómez molida, pintada con halógeno rojo y gris muy pulido. Se han encontrado cuencos, hogas y botellas con asas de estribo y picos altos. Las decoraciones son incisiones aplicadas en pintura roja sobre engobe, café o aleanoda. Cerro Narrio, ubicada en Cañar, fue ocupada alrededor del 2850 a.C. Es considerada un importante centro comercial, ya que conectó la región litoral, interandina y amazónica. Y obtuvieron productos proporcionales de los pisos ecológicos más calientes. Qué interesante por acá. La cultura pastaza también, situada al lado de las cordilleras de los Andes, su cerámica fue trabajada con punteo de incisiones. Las formas más comunes de las vasijas son los cuencos, con variedades de perfiles de labios y en su mayoría con bases curvas. En la decoración predominaba el color negro y el café. Entonces no nos vamos a olvidar, por favor, que de las culturas que se desarrolló la cerámica, obviamente tenemos como principal la cultura Valdivia, la cultura machalilla, que fue de alguna forma recogió o heredó mucho de la cultura Valdivia, la cultura chorrera, ubicada en la provincia de Los Ríos, también cercana a la cultura Valdivia, la cultura Cotocollao en Quito, Cerro Narrio en el Cañar, Pastaza, ¿sí? Que se ubicó también o que fue fuente primordial de la región amazónica. Muy bien, entonces, vamos por acá, permítanme. Listo. Sí, quería ver esto nada más. Sí, me parece que continuamos por acácito. Eso es. Muy bien. Nosotros hemos visto ahora muchísimo de la cultura Valdivia, hemos visto sus características fundamentales, hemos visto el video, hemos conversado un poquito, hemos visto cómo fue su organización, cuáles fueron las características. Vamos a rescatar algo importante e interesante de la cultura Valdivia. No debemos olvidar que la cultura Valdivia fue la primera
civilización, la primera cultura que se desarrolló en lo que hoy se conoce como Ecuador, ¿sí? En la provincia de Santa Elena, y que se caracterizó especialmente por tener o por desarrollar la agricultura y luego la cerámica. Entonces le debemos muchísimo a nuestros ancestros, a estos ancestros que desarrollaron la agricultura especialmente. Y pues obviamente fue desarrollándose a partir de esto, a partir de la agricultura y luego la cerámica fue desarrollándose, aumentando la cultura porque había una mejor forma de vida. Con esto agradezco muchísimo su atención. No se vaya a olvidar, si tiene preguntas, pregunte siempre. No se olvide de la frase de Albert Einstein, ¿no es cierto? Lo importante es preguntar. No hay preguntas cortas, no hay preguntas largas, no hay buenas ni malas, sino solo lo importante es preguntar. Quien no pregunta, más bien no comparte saberes. Y eso sí, es poco, no es tan bueno. Muchísimas gracias, les dejo y no se olviden, mi nombre es Verónica Herrera.